Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 101. ¿Un nuevo miembro espectacular? De pie en el puente de una nave recién aprehendida, Spiff bebió un poco de té Duileg mientras droides y varios miembros del personal se movían a su alrededor. Sorbiendo la bebida, suspiró satisfecho mientras observaba las naves mercantes que entraban y salían de la órbita del mundo que él y sus amigos habían establecido. La actualización de hoy le había sorprendido. Descubrió que su rango en la flota le otorgaba varias bonificaciones, ya que podía personalizarla. Naturalmente, aprovechó esta característica y renombró oficialmente cada nave con nombres de marcas de té. Además de ese pequeño detalle, las naves ahora podían reacondicionarse personalmente para ciertas cargas, lo que, en su opinión, afectaría enormemente al combate espacial. Hablando con Peter, que había entrado solo para ver cómo estaban las cosas, la situación era similar en el combate personal, ya que las nuevas características de diseño de los sables de luz y los cristales Kyber permitían centrarse en ciertas estadísticas o rutas de la fuerza. Tal como estaba el meta, estaba considerando contratar a algunos Jedi para misiones en su nave, por si un Sith entraba en conflicto con sus fuerzas de defensa. Señor. Tenemos una nave Sith solicitando una negociación. Le gritó uno de los oficiales en la cubierta inferior. El hombre Mon Calamari abría los labios mientras sus ojos negros, como platos, miraban entre él y el tripulante sentado a su lado. Bueno, accedamos a su petición. Que se lo pasen genial y, con suerte, sobrevivamos a esto. El oficial se dio la vuelta y envió el mensaje. El último sorbo de té de su taza se le escurrió por la garganta mientras observaba con nostalgia cómo la nave daba media vuelta y se enfrentaba a la nave que se aproximaba. Era pequeña, del tamaño de un transporte, pero las apariencias engañan a veces, y se encontraba con un Sith. Veamos cómo va esto, ¿vale? El transporte aterrizó en la bahía de atraque del portaaviones mientras cientos de soldados contratados apuntaban con blasters a la nave, con Spiff de pie al frente con dos pistolas blaster adornando sus caderas, el mismo diseño que el contrabandista de los videoclips del lanzamiento del juego. HSSSSS. Los ajustes atmosféricos silbaban desde la popa de la nave, y la oscuridad se tornó lentamente azul brillante a medida que los escudos divisorios de la bahía de cazas lo iluminaban todo. Manos y dedos se apretaron alrededor de las culatas de sus armas mientras sus dedos se acercaban a los gatillos. La rampa descendió por completo sobre la dura cubierta de plastiacero, y la penumbra interior fue interrumpida por una figura singular, vestida con túnicas completamente negras. Este Sith era anodino, con el mismo aspecto que cualquier otro usuario de la fuerza de alineación oscura. El único aspecto singular que notó al acercarse fue el exterior dorado oscuro y filigranado del sable de luz. Tosiendo en su mano, dio un paso adelante y comenzó a hablar. Saludos, Sith. Soy el almirante de esta flota, Spiff. ¿Qué asuntos tiene aquí y qué desea negociar? Se sintió rígido y sus palabras le resultaron horribles, pero no podía retractarse. Genial. Wow. Un gran admirador. El Sith se quitó la capucha y reveló ser un Axis con un hermoso cabello negro, brillantes ojos rojos y un refinado conjunto de joyas femeninas, esmeraldas, si no se equivocaba. Los soldados miraron a su almirante con la boca abierta y una pregunta abierta en sus rostros. Varios oficiales parpadearon rápidamente mientras el propio Spiff reía entre dientes y se frotaba la nuca. Supongo que también eres amante del té. Ella asintió con énfasis y avanzó con entusiasmo. Sus soldados alzaron sus armas, pero ella lo ignoró y no hizo ademán de sacar su sable de luz. Corriendo hacia él, lo miró a la cara y miró a su alrededor mientras él reía con torpeza.
Te ves más genial en persona. ¿Son esos los mismos blasters que usó el contrabandista en el primer animático? Tus transmisiones no mintieron sobre tu posición. Tengo muchísimas preguntas. Ella corrió alrededor y levantó sus brazos mientras hablaba efusivamente de su apariencia y del barco en sí. Los soldados bajaron la puntería y miraron fijamente toda la exhibición. ¿Podrías decirme por qué querías hablar conmigo? Sus ojos se abrieron de par en par mientras se acercaba a su cinturón, inspeccionando sus blasters. Mierda. Perdón, a veces me dejo llevar, sonrió radiante y algo avergonzada mientras se enderezaba. Venía a refugiarme del Imperio Sith. Dijo con un gorjeo sin siquiera preguntar. Sus ojos brillaron de un azul intenso por un instante mientras todos los soldados se miraban entre sí, y los oficiales intercambiaban monedas por las apuestas que hacían. Ya veo, quizás sea una hazaña. Intrigante. ¿Qué harías si digo que sí? Sonrió tímidamente, mirándolo de arriba abajo. Era obvio para cualquiera con inteligencia emocional lo que estaba pensando hacer. Probablemente trabajar para ustedes. No tengo mucho más que ofrecer, aparte de mis poderes y mi sable de luz. Tragó saliva levemente mientras ella lo miraba como si fuera un trozo de carne para comer. Si ella era realmente un él, aún era desconocido, pero la simple atracción que demostraban era halagadora en cierto modo. Diría que sí, pero veamos qué opinan mis compañeros. Algunos oficiales maldijeron mientras otros reían triunfalmente. Los méritos se repartían entre los soldados, que se quedaban allí desanimados, asombrados de que la situación hubiera resultado así. Claro. Ya sabes, eres menos misterioso al conocerte, jaja. Bueno, simplemente soy un británico obsesionado con el té. Ella sonrió ampliamente mientras los soldados caminaban junto a ella, escoltándola junto a Spiff. Soy un estadounidense obsesionado con el té. Odio que hayan tirado todo ese té. Normalmente te maldeciría por ser parte de ese fiasco, como estadounidense, pero como pareces tener algo de cultura, te lo disculpo. Soltó una risita mientras el grupo avanzaba por los niveles de la nave y terminaba en el puente. La mayor parte de la conversación fue inocua, inofensiva en muchos sentidos, pero cuando le preguntaron por qué había abandonado el Imperio Sith, la respuesta fue simple y los dejó a todos perplejos. Estaba aburrida. Esa fue su respuesta a su pregunta, una respuesta simple pero cautivadora que dejó a todos los PNJ desanimados. Si todos los Sith fueran así, la guerra ya habría terminado. Al llegar al puente, Spiff la jaló hacia el centro de atención del holotransmisor. Una llamada salió del portador y llegó al planeta y a los confines del espacio hacia sus compañeros de fuera del mundo. Así transcurrió un minuto hasta que llegaron algunas respuestas. Emma estaba allí de pie, vestida con ropa polvorienta, mientras el fuego blaster se cernía de fondo. Estaba en Tatooine e intentaba asegurar un punto de apoyo para Pax Arania en el espacio UT. Más vale que esto sea muy importante. Levantó un blaster y disparó varias veces mientras un humano pasaba volando junto a ella, muerto. Apareció otro holograma. Mark. Estaba sentado en un bar de Nar Shaddaa. Su pasado se desprendía vagamente del murmullo y las risas de los clientes. Oye, Spiff, ¿me llamaste? Oh, hola Mark. Mark, Emma y los Sith se detuvieron y lo miraron antes de soltar sus propias carcajadas. ¿Qué necesitas, chico del espacio? Preguntó Emma con frialdad mientras estrangulaba lentamente a un combatiente, dejándolo caer inconsciente unos segundos después. Bueno, tengo un jugador del bando Sith, está desertando y desea unirse a mi flota. Me preguntaba si tenían alguna opinión al respecto. Mark sonrió con suficiencia y miró a la mujer Chiss, que acababa de aparecer en el centro de atención. Su cabeza se movió ligeramente cuando alguien lo empujó hacia adelante, y una mano se posó en su hombro. Dame un segundo, Gabe, sí, haz lo que quieras. Solo recuerda que ella es tu responsabilidad. Su transmisión se cortó después de eso, típico de Mark. Emma hizo una mueca cuando un disparo de blaster se clavó en su hombro blindado. Su blaster se elevó de nuevo y disparó algunos tiros.
Haz lo que quieras, Spiff, confiamos en ti. Solo asegúrate de hablar con Pete antes de llevarla a un lugar demasiado especial. Apretó los dientes cuando una moto deslizadora pasó por encima de su cabeza, azotando la arena en un torbellino. Me tengo que ir. Nos vemos mañana en la reunión del gremio. Su transmisión se apagó cuando Spiff se giró hacia la mujer Chis, entrecerrando los ojos ligeramente antes de suspirar de nuevo. Bueno, ahí lo tienen. Bienvenidos a la Armada Espectacular. Por ahora, les pediré que los escolten y los vigilen, pero solo por seguridad. Mañana les presentaré a nuestra maestra Jedi residente. Sonrió con dientes mientras los soldados Nagai se acercaban a ella y le daban palmaditas en los hombros. Gracias, Spiff. Todavía tengo que demostrarles mi valía, pero sepan que no pretendo hacerles daño. La acompañaron a la salida, ya que él se quedó sin tener amigos cerca. Es difícil ser el único responsable. Capítulo 102. Charlas, juegos y planes. Tras expulsar a Mephisto y lidiar con el tirano Vandal salvaje, dejé el Sutor por un tiempo. Mi mente se agitaba con fuerza al contemplar lo poderoso que sería Mephisto como adversario. Si Odín fuera un dios rey, Mephisto era varios en uno y, hasta donde yo sabía, había atrapado a miles o billones de almas en la condenación eterna para que les arrebataran su poder. La deformación de la realidad era una consideración importante, y con tanto peligro acechando, solo había una respuesta que me permitiera contraatacar. Necesito lanzar mis juegos a múltiples planetas de este universo y luego expandirme al multiverso. Un torrente de pensamientos inundó mis neuronas mientras la mitad lógica de mi cerebro procesaba y difundía rápidamente las respuestas que encontraba. Mis habilidades también tienen que expandirse. Debería pelear contra Superman para que mi Kirk pueda copiar su fuerza, vuelo, regeneración e inmunidad a todo lo que no sean soles rojos y kriptonita. Mis dedos tecleaban sobre la mesa mientras consideraba la cantidad de poder que mi don podía otorgarme. Solo necesitaba una forma de exponerme a los fenómenos y podría obtener inmunidad limitada o resistencia total. Mi biología se actualizaría para adaptarse a mi entorno y cada poder metafísico que adquiriera aumentaría gradualmente con el tiempo. Esto ya había empezado a ocurrir con mi chakra y mi poder psíquico. Quizás usar el destello para exponerme a la fuerza de la velocidad y ver si mi cuerpo se adapta al instante. Oh, espera. ¿Funciona mi don en mis juegos? Y si funciona, significa que podría crear una partida de Warhammer 40k, exponerme a la disformidad y obtener sus poderes. Estaba demasiado entusiasmado con la perspectiva. Calmarme y bajar el ritmo eran la prioridad a partir de ahora. El tiempo estaba en mis manos y finalmente lo suficientemente tibio como para actuar según mis conocimientos y planes. Bueno, cálmate. Primero, mi principal forma de ganar puntos es crear juegos, venderlos y que la gente los juegue. Ignorar el aspecto comercial, optar por un juego gratuito y luego simplemente tener un juego interminable con un objetivo casi inalcanzable, pero además, una temática o un juego del que pueda extraer poderes u otras cosas. Mis dedos se detuvieron al pensar en un juego chino, antes bastante cutre, al que había jugado. Se centraba en que el jugador cultivara a su personaje hasta los inicios de la inmortalidad y, desde allí, ascendiera a la divinidad. Dicho juego estaba repleto de transacciones en línea, pero, si yo lo creara, sería completamente gratuito. El esfuerzo y el trabajo te llevarían a todas partes, y el PvP u otros eventos sociales mantendrían el interés. Si añadiera aspectos de mis otros juegos a ese juego y viceversa, habría motivos para jugarlo. Llevándome la mano a la barbilla, miré fijamente el escritorio. Eso podría funcionar para un juego activo. Vincularlo con Auma también podría ser de gran ayuda. Espera. Podría usar el juego de terror creado para Auma y conectarlo. Y sí, cuantos más sustos y juegos jugaras en ese juego, más rápido se cultivaría. Mi voz se desbordó mientras empezaba a anotar mis ideas en mi sistema. Esto será increíble. Me levanté bruscamente, me teletransporté a mi destructor estelar y solicité a los droides de Hong Kong que comenzaran a producir mi Augma.
Desapareciendo de nuevo, aparecí en la oficina de Nicolò, con su sonrisa espeluznante reflejada en la pantalla de un ordenador mientras varios asistentes hablaban sobre el estado del Senado y el Parlamento. Ambos habían sido despojados masivamente y reemplazados por políticos que los apoyaban. Margulis ha terminado de consagrar la Constitución de Australia. Todo ciudadano tiene ahora derecho a portar armas, se ha notificado a todos los inmigrantes ilegales y estudiantes internacionales que deben marcharse inmediatamente o serán arrestados y expulsados. Además, hemos iniciado una recuperación completa de nuestro sector industrial después de que la ASIO lo exonerara de corrupción. La secretaria se detuvo al verme. Sus manos temblaban ligeramente y su rostro se ensanchó por la sorpresa y la conmoción. Al levantar la vista, Nicolò parpadeó varias veces antes de levantarse de inmediato y rodear su escritorio. Las secretarías observaban, una horrorizada y la otra con una sonrisa burlona y segura de sí misma. Sin embargo, su expresión se borró cuando Nicolò inmediatamente se arrodilló frente a mí y agitó su media capa, su cabello castaño rojizo engominado con algún tipo de jabón para el cabello. «Señora, ¿qué desea de mí?». Riéndome ante la mirada estúpida de la secretaria, hablé. «Quiero empezar a producir mis visores de realidad AUGMA. Ya comenzó la producción del destructor, pero deseo que Australia los exporte a otras naciones, empezando por Rusia y aplicando aranceles elevados a todas las naciones occidentales. Hágase tu voluntad, señora». No he terminado, cortarán todo suministro a China y empezarán a centrarse en el frente interno. Confiscarán todas las propiedades y empresas chinas, arrestarán a todos los espías y empresarios chinos y harán lo mismo con la influencia de todos los demás países. Tosió levemente en su mano. «Disculpe, señora, ¿qué pasaría si sugiriera un camino alternativo?». Levanté ligeramente mi ceja derecha y asentí hacia él. Las otras dos personas presentes permanecieron tan silenciosas como pudieron. «¿Eso sería?». «Permítanme confiscar los muelles y puertos que actualmente les pertenecen, sin embargo, me quedaré con los empresarios. Hay fragmentos de información que podríamos proporcionarles, que serían inexactos, pero que también saciarían su necesidad de conocimiento». «Oh, zorro astuto, ¿quieres que nos delaten, pero con las palabras y la información que les damos?». Él sonrió con picardía. «Naturalmente. Hazlo. Aún así, quiero que cortes todo libre comercio con China». Él asintió con la cabeza, como si ya estuviera esperando una orden tan draconiana. «Como desee». «¿Hay algo más, señora?». Miré a las secretarías con los ojos entrecerrados. Una de ellas estaba anotando todo esto. No me gustó. «Llévate a tu segunda secretaria, la que parece presumida, y que la interroguen, me parece que es una chivatona y que estaba grabando nuestra conversación». Se giró con rencor siniestro, irguiéndose en toda su estatura y dando un paso hacia ella mientras le arrebataba el portapapeles de las manos. Al girarlo, hizo una mueca y casi le escupió. Ni siquiera volvió a mirarla, simplemente la señaló y tarareó. En un instante, una explosión de luz azul la tocó y la condensó en una pequeña bola. Ahora estaba atrapada dentro de una baratija espacial. «Yo me encargaré de esta señora». «Bien, entonces comenzaré con mis otros planes». Desapareció una vez más cuando Nicolò recogió la jaula espacial, mirándola con enojo. Sentándome de nuevo en mi escritorio, inicié sesión en Esutor. Seguía en la sala del consejo, aunque ya estaba vacía. Mirando a mi alrededor con cierta expectativa, mi corazón latía más rápido. Habría que acelerar los planes y tomar nuevas medidas. Parpadeando por la fuerza, emergí en los astilleros navales del corazón del Imperio Sith, Dromund Kaas. Ante mi figura flotante se extendían miles de naves recién construidas. Todas estaban listas para el combate, pero no tripuladas. Con una sonrisa traviesa, levité hacia abajo y aterricé en la torre de mando de los astilleros. ¿Sistema? Sí, Freya. ¿Puedo tomar toda esta flota y luego rehacerla con el motor de realidad? Técnicamente, sí. Sin embargo, no se recomienda hacerlo demasiado o el motor colapsará debido a la entropía.
¿Cuántos barcos se pueden extraer y recrear antes de que el motor se vuelva siquiera ligeramente entrópico? Puedes retirar estas naves y recrearlas una vez antes de que Entropy entre en juego y comience a canibalizar componentes prefabricados del juego. Interesante. Si ese es el caso, ¿cómo puedo crear más juegos si requiere recursos? Puntos. Los puntos simbolizan la energía mental, la energía conceptual y muchos otros poderes temporales, espaciales, de creencias y cósmicos de tus jugadores. El sistema cuantifica estos aspectos en un número tangible que puede usarse para crear juegos, objetos, invocaciones y otras cosas similares. Por eso, el tiempo de juego de tus jugadores otorga más puntos. Por eso vender mi juego también funciona, ya que el dinero representa una inversión de tiempo y un precio físico, en efecto. Los puntos por dólar varían según su valor. En el caso del dólar estadounidense, un dólar pierde la mitad de su valor debido a la inflación y al sistema de usura imperante. Intrigante. Extendí la mano y, con mi voluntad, incorporé todos los barcos del astillero a mi inventario, que reemplacé rápidamente usando el motor de realidad. El proceso fue instantáneo, pero el zumbido y el rugido de mi alma me decían que no sería prudente hacerlo más de una vez en poco tiempo. Un momento, sistema, si los puntos hacen que mis juegos sean tangibles, ¿cómo es que todo es real ahora? Nunca conseguí suficientes puntos para que todo tuviera un estándar realista. Los puntos del motor de realidad impulsaron los cambios en todos los juegos. Actualmente, aún quedan 50 billones de puntos de los 100 billones originales. Estos se pueden usar para hacer juegos realistas como Sutor o Fallout. Supongo que para aumentar ese total necesito ganar más puntos e invertirlos en el motor. Sí. Más puntos para gastar, gemí mientras mi alma se desconectaba de Sutor, resurgiendo dentro de mi cuerpo mientras la presencia de miles de naves zumbaba en mi mente desde mi inventario. Buena suerte. Resoplando, me alejé y simplemente me desvanecí, mi forma emergiendo en Marte. Allí no había oxígeno y hacía un frío glacial, pero eso se desvaneció al instante, cuando mi don me adaptó al espacio a la perfección. Recuperé la respiración, la radiación y los gases esporádicos llenaron mis pulmones y produjeron el mismo efecto que el oxígeno. Era como si me hubiera convertido en una planta química capaz de reorganizar materiales básicos y fenómenos en cualquier compuesto necesario. El frío remitió al instante y mi piel se volvió ligeramente brillante, reflejando luz en su interior. Los rayos del sol se filtraban por mi ser, calentándolo en multiplicación. Ya no me congelaba ni me ahogaba la respiración. Joder, me encanta esta peculiaridad. Mirando a mi alrededor, encontré el Mars Rover, la pequeña máquina zumbando mientras pequeños meteoritos la golpeaban. La gravedad era mínima, pero mi don me adaptó pronto, creando una vibración constante en mi cuerpo que me permitía hacer ejercicio de forma natural. Al acercarme a la máquina, sonreí cuando la cámara me enfocó. Jeje, le hice un gesto con la mano y me crují el cuello, extendiendo las manos mientras el espacio superior se llenaba de inmediato de acorazados y cruceros. Sistema, adquieran tripulación droide para todos, variante HK-14, con prioridad en combate naval y estrategia / táctica. Además, que cada nave esté comandada por droides tácticos ST super separatistas. Listo. Costo: 10 millones de puntos. Todos los motores de la nave se activaron simultáneamente. Sentí que los droides se activaban y comenzaban a esparcir la flota sobre los cielos del planeta. Sus escudos deflectores y otros sistemas se activaban mientras el sol ardía con un brillo que la gente de la Tierra jamás podría comprender por completo. ST-1, 2, 3 y 4 reportando al comandante supremo. Se enviaron 1000 confirmaciones a través de mi panel de sistema mientras todos y cada uno de los comandantes de la nave esperaban mis órdenes. Haciendo crujir el cuello de nuevo por el nerviosismo y flexionando la espalda de forma similar, busqué el chakra en mi interior y lo cargué. Por favor, trabaja. Los clones de sombra no se mantendrán estables en los niveles actuales si invocas 1000. Compra niveles de chakra del clan Uzumaki. Listo. Costo:
500 millones puntos. ¿Ya es suficiente? 1000 clones ahora pueden durar 5 días lejos de ti. ¿A qué distancia se encuentran el Imperio Kree y Shandar? Tiempo estimado de llegada para las naves espaciales del Imperio Sith. 1 día. Esto tiene en cuenta los carriles Warp ya preestructurados y designados y los nodos de transporte que permiten a las naves con cualquier forma de viaje a la velocidad de la luz llegar instantáneamente al sector previsto. Maravilloso. Lamiéndome los labios y aplaudiendo, extendí mi chakra y formé mi yo. Al principio fue ruidoso, con varios mirándome y silbando. Algunos incluso le dieron una palmada en el trasero a otro clon. No quería pensar en ese detalle. Yo. Todos se giraron, mirándome fijamente. Sentí unas ganas inmensas de decir uno de nosotros, pero me contuve. Nuestro objetivo es difundir nuestros juegos en todos los planetas que nos sean favorables. A los tamaraneanos, a los Kree, a Shandar, a los Shi'ar, a Oi, finalmente, a Asgard. Todos saltaron de la emoción y chocaron las manos, mientras otros asentían con más calma. Parecía que los clones de sombra habían copiado aspectos de mi personalidad. Preocupante, pero también tranquilizador, en cierto modo. Sistema, ¿podría teletransportarme hasta ellos a pesar de la distancia? El costo sería exponencial. El sistema se apagó en un ataque de tos al sentir que mi teletransportación se vinculaba con cada clon. Mi don había resuelto un problema que mi sistema estaba a punto de declarar costoso. Sentí que este era el comienzo de una especie de rivalidad. Sobre todo porque mi sistema zumbaba un poco. Tu peculiaridad lo ha hecho por ti. Llámame cuando necesites ayuda real. Esperar. ¿Qué? Quiero comprarle magia a Harry Potter. Listo. Costo: 100.000 pesos. Sorprendido por el aumento del precio, comencé a mirar el sistema rápidamente. ¿Por qué está tan caro desde la última vez? Antes solo costaba 10.000 puntos. Diría, es una lástima, pero sería inmaduro. El aumento de precio se debe a que este acceso incluye las obras de fanficción y similares creadas en tu mundo anterior. Ok, esa es en realidad una buena razón. Me alegra que estés feliz. Ahora, buena suerte con el resto de tus actividades. El sistema se apagó por completo cuando todos mis clones comenzaron a intercambiar posiciones, y la habilidad pareció extenderse a todos a la vez. Gruñí durante menos de un segundo antes de que mi don ajustara el poder y lo limitara solo al original, a mí. Eres el mejor Apex. Se burla. Capítulo 103. Una conversación necesaria. Un nuevo especial del día llegó mientras estaba sentado en mi oficina. Habían pasado unas horas desde mi pequeña escapada a Marte. 1000 naves fueron enviadas a la galaxia para contactar y difundir mis juegos a múltiples mundos. Cada una contenía uno de mis clones que se quedaría sin energía después de 5 días, pero esto no era problema porque la mayoría llegaría a sus destinos en un día, mientras que el resto se enviaba principalmente a explorar especies alienígenas aleatorias que pudieran incorporarse. Mientras tomaba un café normal, 2 cucharadas de azúcar y un cuarto de taza de leche con agua hervida, repasé mis opciones. Pasó un minuto así hasta que sonó el timbre del ascensor a mi oficina. Mi sentido espacial me permitió ver que era Tony incluso antes de que saliera. Sorbiendo un poco mi café, tarareé un poco mientras adquiría el conocimiento de la magia y la experiencia gobernante. El conocimiento quedó guardado por el momento, en mi inventario, mientras me giraba para encarar a mi invitado. Estaba allí de pie, con el ceño ligeramente fruncido, mientras 2 droides HK-14 lo escoltaban. Pepper Potts estaba de pie detrás de él, en ángulo, con todo su espectro emocional encendiéndose en un arrebato de sorpresa, conmoción, intimidación, adoración, atracción, repulsión y desconcierto. Mi forma divina, al parecer, comenzaba a surtir efecto mucho más de lo habitual. El don ápice ha garantizado que tu transición a la divinidad sea fluida. Hace 1 hora, completó su tarea y comenzó a adaptar cada parte de tu cuerpo para que funcione a la perfección en las atmósferas de la Tierra y Marte. Sistema de agradecimiento. El silencio me consumió la mente mientras Tony tosía, mi taza rozando mis labios mientras bebía lo último de la delicada bebida. Otro cambio.
El café ahora me resultaba suave, como chocolate caliente. Freya, me alegra verte, veo que últimamente has estado ocupada conquistando países. Debe ser genial ser reina. Su forma de hablar arrogante era única, pero nada que no hubiera visto en mis encuentros anteriores. Es maravilloso ser reina. Aunque Australia sigue siendo una democracia, claro. Sonrió con picardía, su expresión apenas ocultaba una sonrisa cómplice que demostraba que no se hacía ilusiones de que yo hubiera cedido el control. Pepper nos miraba con preocupación y un ligero agotamiento. Se estaba adaptando a la perfección a ser la mano derecha de Tony, si mi suposición era correcta. En fin, sinvergüenza, ¿por qué has venido a visitarme? Dejé mi taza de café y me apoyé en mi mano derecha mientras la silla debajo de mí se transformaba en un sofá lujoso que me permitía estirar un poco las extremidades. Tuve una visión en Star Wars, la antigua república. Quisiera saber de qué se trataba. Lo soltó justo cuando me acomodaba. ¿Sistema? La fuerza ahora es real, tu juego también puede canalizar visiones de esta realidad, si la persona es sensible a la fuerza en cualquiera de las realidades. Joder. Entonces tuviste una visión de la fuerza. Intenté mantener la voz lo más firme posible, transmitiendo la sensación de saberlo todo, cuando en realidad deseaba desesperadamente saber qué había visto sobre sí mismo. Visión de la fuerza F. Se giró hacia Pepper, observándola negar con la cabeza confundida mientras tomaba notas en una hoja en blanco. ¿Podrías explicármelo? Parpadeando lentamente, mis observaciones de su estado emocional mostraron poca o ninguna decepción y una urgencia, o deseo, de saber de qué estaba hablando. Parecía como si estuviera aceptando a un estudiante temporal. Las visiones de fuerza son esencialmente proyecciones de futuros potenciales basadas en las circunstancias actuales. A veces son extremadamente precisas y predicen un resultado muy probable, pero son escasas. En mi experiencia, no se debe confiar demasiado en las visiones de fuerza, sino que se deben tomar en cuenta como advertencia. Frunciendo el ceño, pareció estar a punto de hablar una vez más, pero lo interrumpí. Por ejemplo, mis propias visiones me revelaron que un gran daño le ocurriría a alguien que podría ser querido para mí en un futuro cercano si no ayudaba o intervenía. Ni qué decir tiene que intervine. Pepper habló esta vez. ¿Se lastimó de alguna manera o...? Las palabras quedaron suspendidas en el aire hasta que le sonreí. La salvé. Estuvo a punto de ser devorada por demonios. Como diosa, era muy fácil explotarlos cuando los encontré. Puede que la última parte saliera con nostalgia, ya que echaba un poco de menos el combate, la euforía que se siente al estar en peligro y luchar por la vida. Tony suspiró aliviado, y su actitud se tranquilizó un poco al recuperar la respiración. No me había dado cuenta antes, pero estaba bastante tenso al entrar en mi oficina. Supongo que mi ejemplo le ofreció algún consuelo o le explicó lo malo de las visiones. Asintió. La sonrisa desapareció de sus labios, mientras sus iris se movían pensativamente de un lado a otro. Tony me miró parpadeando. Lo que viste es cambiante, pero no intentes detener por completo lo que sucedió. Haz lo posible por estar preparado. Nunca le des poder a otro sobre tu destino a menos que le confíes tu vida. Pepper asintió profundamente y sonrió torpemente a su nuevo jefe. El amor acariciaba su aura emocional. Sin embargo, el hombre que era la fuente de su afecto parecía bastante frustrado. ¿Cómo que no puedo detenerlo? Su tono era grosero, pero sus emociones delataban el miedo, la tristeza y la desesperación que albergaba ante esta visión. Bueno. Déjame contarte la historia de una galaxia muy, muy lejana y del elegido de esta galaxia. Sus ojos se entrecerraron al fijarse en mí mientras yo comenzaba a hablar lentamente, Pepper escuchando absorta. En un planeta conocido como Tatooine, vivía un joven llamado Anakin Skywalker. Este joven llegaría a ser conocido como el elegido. Sin embargo, aún no lo sabía y simplemente trabajaba con su madre como esclavo de un toidariano relativamente rico, una especie alienígena voladora.
Tony escuchaba cada palabra como si hubiera un profundo significado que intentaba ocultarle. Su secretaria, Pepper, simplemente escuchaba con intriga. Entonces, un día, 2 caballeros Jedi de la República Galáctica aterrizaron en dicho planeta. Cada asunto era suyo. Uno era maestro, el otro, padawan. El maestro, tras deliberar con una reina a la que se había encargado de proteger, decidió que necesitaban piezas para su nave, que había sufrido daños en combate. Buscaron por todas partes y finalmente dieron con el dueño de este elegido. Tenía las piezas que necesitaban y el maestro se había interesado por el chico gracias a pequeñas interacciones que había tenido a través de la fuerza. Tony abrió mucho los ojos al darse cuenta de que esto ocurría en la galaxia de Sutor. Pepper simplemente seguía la corriente, intentando descifrar el sentido de la historia. Pronto se llegó a un acuerdo. Conseguirían el dinero necesario para las piezas mediante una carrera, en la que el capitán nombró al joven Anakin como piloto. La nave estaba en juego y la carrera había comenzado. Y he aquí que ese niño ganó la carrera y fue liberado por los Jedi. Su libertad fue discutida con su madre, y el maestro Jedi supo que había nacido sin padre, que la fuerza misma había creado a un niño para portar su poder y propósito. Pepper se quedó sin aliento al oír eso y se colocó una cruz alrededor del cuello. Muy parecido a Jesús, habló con reverencia. Sí, le dije con un asentimiento. Saltándonos un tiempo y una explicación innecesaria de la trama, Anakin es aceptado por la Orden Jedi como Padawan a pesar de su edad y entregado a Qui-Gon Jinn, el maestro que reconoció originalmente su potencial. Su antiguo Padawan se gradúa, por así decirlo. El maestro de Obi-Wan y Anakin, Qui-Gon, murió más tarde enfrentándose a un Sith justo frente a Obi-Wan, quien luego procedió a abatir a dicho Sith y a hacerse cargo del entrenamiento y la enseñanza de Anakin. Tony fruncía aún más el ceño, con las emociones arremolinadas de confusión e ira. Quería saber qué intentaba transmitirle y aún no había oído nada útil. Ese mismo chico, Anakin, se convirtió en el Jedi más fuerte. Los demás creían que traería el equilibrio a la fuerza. Tenían razón, pero no de la forma en que pretendían. Pepper abrió los ojos, expectante. Verán, los Jedi tenían cientos, si no miles, de miembros en toda la galaxia. La luz había prevalecido durante incontables siglos y había comenzado a estancarse. El bien estaba siendo usurpado por la corrupción y la influencia política. La equidad, la paz y la bondad fueron usurpadas por leyes burocráticas y políticas. Y los Sith, 1 o 2 miembros aquí y allá, sujetos a una estricta regla que aseguraba el equilibrio de poder. Un Sith, situado en el corazón de la República. El mismísimo canciller. Había estado planeando la caída de los Jedi durante décadas mientras Anakin se entrenaba. Estalló la guerra civil, media galaxia se volvió contra el núcleo de la República y se autodenominó Alianza Separatista. Ambos bandos estaban controlados por Sith, ambos me miraron expectantes, estaba llegando al punto, podían sentirlo. Esto condujo a una guerra tan sangrienta y violenta que los propios Jedi, que alguna vez fueron guardianes de la paz y diplomáticos, se convirtieron en generales y engranajes dentro de la maquinaria que fue la guerra de los clones. Finalmente, tras muchos años de batalla y el bautizo de Anakin Skywalker en el fragor de la batalla y la sangre de sus enemigos, la conexión que compartía con el canciller se vería impulsada a traicionar a quienes le habían enseñado. Pepe comenzó a llorar levemente mientras se frotaba los ojos. Verás, eran mejores amigos. El canciller nunca había lastimado a Anakin ni lo había traicionado, como creía que lo habían hecho muchos de sus compañeros Jedi. Anakin creía que muchos Jedi lo odiaban o, al menos, lo despreciaban. Estaba harto del apodo de elegido y descubrió que muchos Jedi lo trataban con frialdad, por eso, se aferró a esa conexión con mano de hierro, hasta su caída. Solicitó un puesto como miembro del Consejo de la Orden Jedi, a instancias del canciller. Se lo denegaron, pues su servicio era insuficiente y su experiencia demasiado corta, como habían acordado los demás miembros del Consejo.
Esto, naturalmente, lo llevó a la conclusión de que, sin duda, lo despreciaban y solo lo utilizaban como herramienta. Pero lo entrenaron y lo liberaron de la esclavitud. Gritó Pepper mientras se le caían lágrimas de los ojos. No, Qui-Gon lo hizo, Obi-Wan lo hizo, de hecho, los Jedi lo rechazaron al principio hasta que Qui-Gon se puso firme y los obligó a aceptarlo. En fin, me estoy acercando al papel que a Tony le gustará escuchar, asintió. Usando este nuevo odio, a falta de una mejor palabra, el canciller comenzó a guiar lentamente a Anakin hacia campos de batalla y decisiones que lo favorecían. Entonces, comenzó su plan más insidioso, dándole sueños a Anakin y obligándolo a tener visiones del futuro. Tony se dejó caer en una silla y escuchó con mucha atención. Estas visiones mostraban a su esposa, algo que, por cierto, era ilegal para los Jedi, muriendo al dar a luz. Pepper, con los ojos abiertos, escuchaba horrorizada. Se propuso evitar que eso sucediera. Se mantuvieron conversaciones con los miembros del consejo, personalmente, sin proporcionar mucha información. No hubo respuestas y sabía que los Jedi descubrirían lo de su esposa y les harían algo peor a él y a ella si los descubrían. Aprovechando esta nueva pasión de Anakin, el canciller lo invitó a sentarse con él en una ópera, donde le contó las historias de su maestro, Darth Plagueis, quien, según se decía, había resucitado a los muertos y curado lo que no podía regenerarse normalmente. En cuestión de meses, Anakin luchó consigo mismo e incluso fue a decirle a un miembro del consejo, Mace Windu, que el canciller podría haber sido Sith. Hizo lo correcto, hasta que no lo hizo. Terminó salvando al canciller, un Sith conocido como Sidious, y asumiendo el manto de aprendiz bajo su mando. Desde allí, limpió todo el templo Jedi y expulsó a todos los que pudo encontrar. Mató a Padawans, maestros Jedi, caballeros Jedi y jóvenes. Luego, en su estado deformado, fue a Mustafar, donde mató a los líderes separatistas antes de enfrentarse a su propia esposa y maestra, Obi-Wan. No me digas, la voz de Tony era áspera mientras imaginaba su propia visión en la que vio a Pepper llorando sobre su hombro, llorando por su muerte mientras otros se arrodillaban a su alrededor. Enfurecido, Anakin montó en cólera, vio a su amada esposa al lado de su amo. La rabia nubló su juicio y la acusó de traicionarlo por Obi-Wan. Ella intentó calmarlo, pero él estaba demasiado comprometido con el lado oscuro a estas alturas, había matado niños por ella, y ella lo había traicionado. Pepper estaba llorando a mares ahora, con el pecho agitado mientras escuchaba, olvidándose de escribirlo. La fuerza fue utilizada sobre ella y la estranguló telequinéticamente hasta dejarla inconsciente. Dicho uso de la fuerza la hirió de diversas maneras, algunas de las cuales luego la matarían al dar a luz, revelando los nombres de sus hijos justo antes de morir, exactamente como la vio morir en sus visiones. Y eso es todo lo que necesitas saber de este cuento. Tony se replegaba sobre sí mismo y temía sus decisiones, sus opciones. Su propia muerte, y sin embargo, si se resistía demasiado, podría desencadenarse y causarla. La mente y el destino eran igualmente complejos, y se le presentaban a golpe de maza. ¿Qué debo hacer entonces con mi situación? Suspiré, me senté. Acéptalo como un hombre y trata de cambiar elementos del mismo. Él frunció el ceño y me miró. ¿Tu traje, cambiarlo? Asegúrate de no diseñar nunca un traje igual, o al menos, mejorarlo si es posible. Tus aliados a tu alrededor, ¿quiénes estaban ahí? ¿Podrías añadir a alguien que pudiera mejorar el resultado? Al enemigo al que te enfrentabas, quizás puedas evitarlo, quizás no, pero hay opciones. No funcionó para Anakin. Me burlé de él. Anakin era un joven ingenuo. Estaba en una posición en la que no podía confiar en nadie, manipulado por un hombre que le doblaba la edad y tenía experiencia en asuntos mentales y de fuerza. Sus propios aliados hacían que confiar en ellos fuera casi imposible, y el único en quien podía confiar durante todo esto estaba en un mundo lejano, luchando contra un enemigo contra el que no tenían derecho a luchar como Jedi. Cuando lo pones así, sí, tienes todas las posibilidades de que no lo hiciera.
Ahora, aprovecha esa sabiduría y úsala. Pero como dije, no intentes forzar un resultado. Se puso de pie y miró por la ventana. El calor australiano provocaba pequeñas ondas en la distancia mientras la brisa se agitaba entre los árboles cercanos. Gracias por la orientación, Freya. Cuando quieras, Tony. Pepper, hay un baño a la vuelta de la esquina, ¿por qué no se asean antes de ir? Hicieron lo que les dije y desaparecieron por la esquina. Mis sentidos se apagaron, pues no sabía si tenían una relación o no. Joder, qué intenso fue eso. Ahora. Aprovecha para adquirirlo. Renovación de la compra, el imperio, la exposición del espacio-tiempo, la pasarela dimensional y el contrato de matrimonio. Hecho un verdadero aluvión de información invadió mi mente mientras mi alma parecía viajar a algún lugar. Capítulo 104. Espacio. Tiempo. Menuda perra. Hola lectores, soy Freya. Solo quería que supieran que ahora mismo los veo. ¿No entienden de qué hablo? Bueno, el hombre que está en un tren leyendo esto en su teléfono en un metro cualquiera, ¿podría relajarse un momento? Lo explicaré en un momento, cuando esté lista, ¿de acuerdo? ¡Genial! Ya que lo hemos solucionado, comencemos. Todo empezó un día de verano en la antigua Grecia. Ahora entiendo lo que dicen. Es una referencia a la teoría del Big Bang. Tendrías razón, pero yo también, ya que adquirir 1000 años de experiencia en el gobierno fue mucho más práctico de lo que esperabas. Después de hablar con Tony sobre ese idiota llamado Anakin, esperaba relajarme y simplemente disfrutar de mi recuperación, pero no. Mi alma fue enviada al cuerpo de un joven llamado Alejandro, en la antigua Grecia. No pude hacer mucho más que hablar con él. Al principio pensó que estaba loco, hasta que logré convencerlo de que yo era Atenea hablándole mentalmente. Al principio, el tiempo que pasé fue bastante aburrido, asistiendo a clases de aritmética rudimentarias y bastante básicas en comparación con las matemáticas avanzadas del futuro. Las clases de estrategia fueron geniales. Mi mente se estaba adaptando a una nueva forma de guerra, basada en cosas del pasado, pero aún así, me aburría. Fue entonces cuando decidí guiar a Alejandro hacia su destino, conquistar todo el mundo. Sí, era adorable que pensaran que la mayor parte del mundo estaba contenida en este pequeño cuadrante del globo. En fin, lo guié en momentos de preocupación y aflicción, y lo vi crecer como un líder competente. Tras unos 10 años viéndolo crecer hasta los 18, había logrado la mayoría de sus conquistas y ahora luchaba por mantener el control de sus fuerzas. La gente tenía hambre, estaba cansada y quería volver con sus esposas. Intenté informarle que debía dar marcha atrás y dejar que la paz llegara por un tiempo. No lo aceptó. Era un tonto, lectores. En serio, era tan arrogante que esperaba algo mejor de una figura tan esencial en la historia. Pero él murió, tal como le dije que sucedería. Sí, no fue lindo, pero lo positivo fue que me llevaron a un nuevo lugar. Ese era mi estado de ánimo hasta que me depositaron en la mente de un loco de Egipto que tenía un plan para apoderarse del mundo entero una vez más. Estaba loco y murió igual después de unos 5 años. Tomó demasiadas decisiones insensatas y enfureció a sus seguidores. No creo que ni siquiera haya quedado registrado en la historia ni por su gente. Una locura, ¿verdad? Unas cuantas docenas de veces más y finalmente me situé en la mente de alguien altamente competente. Se había comportado con más estoicismo cuando entré en su psique. Su pregunta, directa y bastante fácil de responder, lo justifiqué diciendo que era Marte, ya que era romano. ¿Adivina qué? Bueno, tranquilos, no hace falta que me griten, Dios mío. De hecho, fue alguien importantísimo para la historia. Julio Jodido César, excluir el jodido del nombre. El tipo era un experto en política y combate militar. De hecho, fue la primera persona de la que aprendí muchísimo. Me senté en silencio y observé sus planes e interacciones. Marco Antonio y muchas otras figuras se desvanecían de vez en cuando mientras yo asimilaba los significados apenas velados de las palabras y las ideas tácticas y estratégicas. Lo más increíble fue cuando accidentalmente me formé frente a él, con una forma claramente femenina.
No había hecho nada más que arrodillarse ante mí y agradecerme a mí, Minerva, por la bendición apenas unos días antes de su histórica incursión al otro lado del Rubicón. Sí, no me gustaban mucho sus travesuras, pero fue genial introducir algunos juegos de cartas en la antigua sociedad romana. Julio incluso los difundió entre su ejército. Sí, eso me convenció mucho, ya que prácticamente adopté el apodo de Minerva. Algún tiempo después, Julio estaba en la ciudad y comencé a notar que todas las estatuas de Minerva estaban cambiando lentamente para adaptarse a mi imagen, los mortales completamente inconscientes del cambio a pesar de que ocurría ante sus ojos. Roma llevaba un tiempo celebrando y había comenzado a prosperar en poder y población a medida que las riquezas se conquistaban desde lugares lejanos y se llevaban al centro del imperio. La mayor parte del tiempo, sinceramente, me sumergía en la mente de Julio. Podría aprender mucho simplemente absorbiendo sus ideas y pensamientos dispersos. Era un genio de la intriga política. De hecho, probablemente podría poner a prueba a Nicolás. Bueno, fue bueno mientras duró. Lo vi caer al Senado en un charco de su propia sangre, mientras los asesinos sonreían felices sobre su cadáver. Bruto temblaba al soltar el cuchillo e intentar limpiar la sangre. Sí, la historia se había equivocado un poco. Bruto se vio obligado políticamente a matarlo. De lo contrario, varios de sus actos bastante cuestionables se habrían hecho públicos, incluyendo la palabra que rima con uva. Perdón, me enojé un poco. Julio era un buen tipo en general, simplemente vio lo que venía y quería estabilizar el imperio romano antes de que cayera en la corrupción. También quería mucho oro y poder, pero ¿quién no? ¿En serio? Me conectaron con su hijo adoptivo, Octavio, quien con el tiempo se convirtió en Augusto. Fue divertido ver cómo ahorcaban a Bruto junto con el resto de la escoria, pero fue fugaz, ya que llegamos a un acuerdo. Yo lo ayudaría a crear políticas para el Imperio Romano y él intentaría obtener información sobre cada evento y las acciones que los condujeron en la política. Fue útil en cierto modo, ya que pude ver cómo funciona un senado y quién lo dirige realmente. La gente pensaría que ya lo sabría. Por cierto, te entiendo perfectamente, pero se equivocarían. Necesitaba información para saberlo y no tenía mucha experiencia en política de verdad. Ahora sí. Esperar, vayamos al grano. Ya entendimos que estoy repasando las mentes de soberanos y líderes del pasado, absorbiendo su conocimiento y procesos de pensamiento antes de continuar hasta alcanzar un máximo de 1000 años. ¿Sí? ¡Genial! Ahora puedo hablaros del continuo espacio-tiempo. En realidad es más bien una alfombra, chiste del señor del tiempo. Sí, gemidos, tantos gemidos. Bien. El STC, como lo llamé, era bastante complejo y descabellado. También es la razón por la que ahora puedo hablarles. Actualmente estoy disperso por todo el tiempo y el espacio en un solo instante y estoy evolucionando para incorporar todas las especies en un solo cuerpo. Técnicamente, después de esto, debería ser capaz de copiar la información genética de diferentes especies de mamíferos en la mía sin cambios físicos, a menos que yo los quisiera. Apex vibraba con fuerza mientras sostenía mis pensamientos y probablemente me permitía hablar con todos ustedes, aunque me pregunto si son solo un producto de mi imaginación, creado por mi don para mantenerme ocupado mientras mi alma se destroza como una guitarra eléctrica en manos de Malmsteen. ¿A quién le importa? No. ¿Qué cojones quieres decir con no? Así que debería llorar como una perra y acurrucarme porque me duele mucho. TCH, joder, eso duele. Para. Lo siento, un narval acaba de salir del flujo temporal y me dio un codazo con su cuerno de unicornio. En fin. Espera, ¿es Deadpool? Mierda. Soy un gran fan de Freya. ¿Podrías firmarme mis calzoncillos blancos ajustados? No, vete, este es mi monólogo y mi locura, ¿vale? No va a pasar. ¿Qué tal, lectores? ¿Disfrutan esto hasta ahora? Ni siquiera necesito la respuesta. Están disfrutando de esta mierda como una stripper a la que le encanta beber semen de un condón usado. Ya basta, no permitiré que interfieras en mi momento. Vete.
Au, pero quería ese autógrafo. Se escuchan efectos de sonido de puñetazos. Se limpia las manos. Lo siento por eso, gente. Sigue apareciendo al azar. Espera, ¿qué estaba diciendo? Me desperté encima del sofá, donde me había estado relajando mientras hablaba con Tony. Mirando a mi alrededor, todo estaba bien, nada estaba fuera de lugar, pero seguía teniendo la extraña sensación de que me observaban. Levantando mi mano, las palabras se escaparon de mi boca: Omenum Rebelio. La magia se filtraba por la cámara sin que nada apareciera fuera de lo normal. Parpadeando, escaneé mi mente y vi cómo mi espacio mental interno se expandía hasta alcanzar el tamaño de toda la Tierra. La oclumancia se activó cuando todo mi ser empezó a ordenar la información, incluyendo mi experiencia en el horrible pozo negro que era todo el espacio-tiempo. ¿Qué carajo? ¿O con quién carajo estaba hablando? Los seres superiores te estaban observando, no hay nada de qué preocuparse. Fin del capítulo 104.